Escritura, vuelvo a repetir, quiero darle gracias al Señor por la confianza y a ustedes que están aquí, hermano, por brindarme y prestarme sus oídos, amén. Quiero dar gracias, amén, también por ver a grandes amigos en este lugar, y esperamos que siga llegando más personas, hermano, que deseen crecer en el ministerio, que desean servir a Dios, amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 4 dice: Juan, así dice su Biblia, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, amén, gracia y paz a vosotros, del que, amén, es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, dígale que está a su lado, y nos hizo, una vez más, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Una vez más, saluda al que está a su lado y dígale: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Ven? Ahí donde está, hermano, por favor, cierre sus ojos, hable con el Señor, dígale: Señor, si tienes una palabra en esta mañana para mí, hazla entender. Señor Jesús, amado Dios, una vez más le damos gracias por ser bueno con nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de compartir su palabra ante este grupo de pastores, líderes y ministros. Señor, yo le pido en esta hora que abra mi entendimiento y me ayude a compartir, Señor, lo que ha puesto en mi corazón para edificación del pueblo de Dios. Señor, ayúdenos a crecer a través de su palabra, edifíquenos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que voltee con el que está a su lado y solamente le haga una pregunta. Dígale: ¿tú quién eres? ¿Usted quién es? Una vez más, pregúntele: ¿y tú quién eres? ¿Ven? Puede sentarse en el nombre del Señor Jesús. Hoy quiero hablar acerca de lo que es la identidad espiritual. Amén. Quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón a través de esto, y quiero hablar acerca de lo que es la identidad espiritual. Amén. Para hablar de la identidad espiritual, lo primero que quiero hacer es sentar los cimientos para que puedan entender a lo que quiero llegar. ¿También ahí? Amén. Quiero plantar los cimientos de lo que es esto. Hay y 3. que el ser humano, hermano, tiene 3 identidades. Dígale que está solo 3 identidades. Todo ser humano, hermano, que ha nacido, que ha sido procreado, tiene 3 identidades. La primera identidad, hermano, está ubicada en lo físico. La segunda identidad que el hombre posee está ubicada en el área, amén, en el alma. Y la tercera está ubicada en el espíritu. Y no sé si esto vaya a chocar con su teología, amén. No sé si esto vaya a chocar con su enseñanza. Pero quiero decirle, hermano, que la Biblia a mí me enseña y me hace saber que el hombre es un ser creado de forma tripartita, o es un ser tripartito. Es decir, que está compuesto de un cuerpo, de un espíritu y de un alma. No trinitario, ¿ven? No trinitario, sino tripartito. Esto lo vemos en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, que declara que nosotros somos, vuelvo a repetir, los seres humanos somos seres tripartitos. Amén. Esto es física, alma y cuerpo. Amén. Todo ser humano está compuesto de esto según la escritura bíblica. Ahora, el cuerpo, hermano, se forma, o la escritura dice que el cuerpo fue formado del polvo de la tierra. Yo sé que usted sabe todo esto, pero permítame llegar al punto. Amén. La Biblia dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Amén. Y se le dio un alma, se le dio un soplo, un aliento, y se le dio, amén, un alma y un espíritu, según Génesis 1 del 26 al 27. Amén. Entonces nosotros, nuestro cuerpo, amén, es el vehículo con el cual nos desplazamos, con el cual nos movemos y con el cual, amén, interactuamos con los demás seres vivos. El cuerpo, amén, el cuerpo físico es el vehículo que Dios utiliza para mover el espíritu y para mover el alma, el cual, amén, vuelvo a repetir, interactúa de forma física, amén, con todo ser humano. El alma es lo que le da vida al cuerpo. La Biblia dice que todo ser viviente, o toda persona que vive, o toda alma viviente es a través del alma, según Levíticos 17. Amén. El alma es lo que le da vida al cuerpo, y el espíritu es lo que crea la relación con Dios y el hombre. El hombre, hermano, dice que murió en el momento que desobedeció a Dios en el Génesis.
Y cuando fue expulsado, hermano, el hombre solamente quedó con dos partes, lo que es el cuerpo físico y el alma. El alma el Señor no la devolvió, amén, más bien el espíritu, el Señor no la devolvió el día del Pentecostés, cuando volvimos a vivir por segunda vez. El hombre estaba muerto, amén, en sus delitos y pecados, dice el apóstol Pablo, pero Él nos volvió a dar vida. ¿Cuándo nos volvió a dar vida? Cuando recibimos el Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo también dice en Romanos que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vivifica, es decir, nos vuelve a dar vida en nuestros cuerpos mortales, nosotros también seremos levantados, amén, en el día de la resurrección. ¿Me está siguiendo? Entonces, vuelvo a repetir, el cuerpo o el ser humano tiene tres identidades. ¿Sí? Por ejemplo, una persona puede parecerse a otra e incluso puede haber compartido, amén, el mismo óvulo al momento de ser fecundado y pudieron haber nacido gemelos. ¿Sí? Pudieron tener las mismas características, pueden ser exactamente iguales, amén, en el aspecto físico, pero cada persona y cada individuo es único en el mundo. Amén. ¿Cómo podemos nosotros ver esta identificación o cómo podemos saber que una persona es única en el mundo? Bueno, número uno, las huellas dactilares, que es la parte física. Amén. Las huellas dactilares pueden ser una réplica, una persona puede ser una réplica, vuelvo a repetir, pudo haber sido fecundado en el mismo óvulo se pudo haber dividido y pudo haber creado lo que son un par de gemelos. O personas completamente idénticas. Y aunque los gemelos puedan ser idénticos, una réplica exacta, amén, pero la huella dactilar, la huella que tenemos en nuestro dedo, amén, nos identifica como personas únicas. Puede tener el mismo dedo, el mismo tamaño, amén, la misma dimensión, pero la huella que nosotros tenemos nos hace completamente únicos. Y es una forma de identificación. Número dos, el iris, amén, que representa el alma del ojo, amén. Y aunque una persona, vuelvo a repetir, pueda ser igual, exactamente, amén, un clon de la misma persona, amén, el iris es la forma de nuestro ojo, es una segunda identificación, y la Biblia identifica que el ojo es la ventana del alma, amén. Primera huella, amén, primera identificación que tenemos es la huella dactilar, que nos identifica físicamente. La segunda huella que tenemos es la del alma, y es a través del iris del ojo. Cuando nosotros, amén, vemos una persona, aunque tenga el mismo color de ojo, aunque tenga el mismo tamaño y la misma tonalidad, el iris, hermano, nos identifica como una persona diferente. ¿Me está siguiendo? Y la número 3, hermano, que es el tono de voz, amén, el rango de voz. Amén, que aunque una persona tenga un mismo rango de voz o un mismo color de voz, amén, o un mismo rango vocal, la voz, amén, es el aliento que sale de nosotros. Y esta es una característica espiritual. Nosotros vemos en el Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice que sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser vivo. Amén. Incluso cuando vemos que Jesús se reúne con sus discípulos y dice, les digo, pasa a vosotros. Y cuando llegué, ellos dice que sopló nuevamente y recibieron el Espíritu Santo. Juan nos dice en el libro, en su evangelio, que amén, que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas que fueron creadas precisamente por la palabra de Dios, que es el aliento de vida. Entonces el hombre cuenta con 3 identificaciones dentro de su persona, porque es un ser tripartito, ¿sí? Alma, cuerpo y espíritu. Y esas 3 partes, amén, vuelvo a repetir, no trinitarios, sino esas 3 partes, amén, tienen una propia identificación, amén, que los hace únicos delante de los hombres, delante de Dios, amén, y en el espíritu. ¿Me está siguiendo? Muy bien. Entonces, para sentar las bases, estas 3 cosas que le acabo de mencionar, amén, sirven como un medio de identificación del cuerpo, del alma y del espíritu, y nos hacen, amén, completamente únicos delante de Dios y delante de los hombres. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, esta identificación, amén, que el hombre tiene, lo hace propio y lo hace único. Si una persona, hermano, no sabe quién es, tampoco sabrá a dónde puede llegar o lo que puede alcanzar. La identificación, hermano, o la forma en la que nosotros nos identificamos, nos hace, amén, únicos. Y por eso nos hace, amén, nos da un propósito y nos dice hasta dónde podemos llegar. Cuando una persona realmente sabe quién es, esa persona sabe lo que puede lograr, lo que puede alcanzar. Pero cuando una persona desconoce quién es y desconoce el potencial que tiene, entonces no puede avanzar, porque no sabe quién es ni sabe a dónde puede llegar. ¿Me está siguiendo? Entonces, para que entienda esto de forma más sencilla, amén, usted nació
y se le asignó un nombre y un apellido, amén, lo cual lo hace reconocer cómo se llama, de quién es hijo, cuál es su familia, dónde vive, amén, y cuál es la responsabilidad que se le ha asignado. Usted es un hijo de Dios, usted nació de nuevo y entonces a usted se le ha asignado un nombre, amén, se le ha dado una identidad y por medio de esa identidad usted sabe quién es, dónde está y hacia dónde puede llegar. ¿Está siguiendo? Hasta aquí vamos bien. Entonces cuando pasamos al ámbito espiritual, cuando pasamos a la parte espiritual, amén, cuando el Señor lo llamó a usted, amén, o cuando el Señor, un ejemplo, cuando el Señor llama a Abraham en Génesis 12, lo que hace el Señor es que le cambia el nombre. Ahora, ¿por qué el Señor le cambia el nombre? Porque le empieza a dar una identidad. Cuando Abraham recibe ese nuevo nombre, Abraham sabe ahora quién es y lo que puede llegar a ser. Si a Abraham no le cambian el nombre, él simplemente tendría un nombre terrenal, pero Dios le asigna un nombre o una identidad, amén, espiritual, y en esa identidad le da una serie de responsabilidades, pero también le da un destino, amén, y un propósito, amén, y dice, tú vas a llegar a ser padre de naciones. ¿Está conmigo? Esto también, amén, lo vemos en el libro de Génesis más adelante con Jacob. Cuando Dios llama a Jacob, le cambia el nombre para cambiarle también su identidad y le asigna una responsabilidad y también le asigna un propósito. ¿Cuál es el propósito? Llegar a ser el padre de las 12 tribus. Y le cambia su nombre y le dice, tú ya no vas a ser más un usurpador, ahora lo que vas a ser Israel, una gran nación. Amén, le cambia la identidad, no solamente le cambia la identidad, sino que le da un propósito y le da un destino. Cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, amén, y nacemos de nuevo a través del bautismo, que yo creo que todos aquí estamos bautizados en el nombre de Jesucristo, en ese momento Dios nos asigna una nueva identidad. Nos convertimos en hijos de Dios, dejamos de ser creación de Dios y pasamos a convertirnos en hijos de Dios por la adopción, según Juan 1:11. ¿Me está siguiendo? Y en ese momento Dios te cambia la identidad. Ahora ya no eres creación de Dios, ahora te has convertido en un hijo de Dios. En un hijo. Y a través de esa nueva identidad, tú ya sabes quién eres, amén, tú ya sabes dónde estás y sabes hacia dónde vas. Y no solamente eso, te asignaron una serie de responsabilidades. ¿Me está siguiendo? Por ahí dice un dicho, compórtate como lo que eres y no como lo que pareces. Amén. Dice el dicho. Yo sé que algunos parecemos monos, olemos como monos, caminamos como monos, pero no somos el mono. Somos hijos de Dios. Tenemos una identidad, amén. Tenemos un lugar, un destino y hacia dónde vamos. Y también tenemos una serie de responsabilidades. ¿Está siguiendo? Amén. Esto lo dice, amén. Ahora, Pablo dice que somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, según 2 Corintios 5:17. Amén. Las cosas viejas que pasaron en su vida, amén, quedaron atrás. Ahora usted es una nueva persona. Es como si usted, hermano, estuviera preso por algún delito y cuando sale de la cárcel le entregan una identidad y le dicen a la sociedad, usted ahora es una persona renovada, usted es una persona que ya no le debe a la sociedad, usted ha pasado, amén, de esa condición a una nueva condición. Cuando usted entregó su vida al Señor, usted pasó de esa condición a una nueva condición, ahora como hijo de Dios. Amén. El problema ahora, amén, que estamos viviendo o que estamos viviendo en esta vida es que la mayoría no ha entendido cuál es el rol o la posición, amén, o la asignación que Dios nos ha entregado. Esto nos lleva a tener gente en una iglesia que tiene 5, 10, 15 o 20 años, amén, y a pesar de que tiene talentos y a pesar de que tiene, amén, un don, amén, sobrenatural para poder compartir la palabra de Dios o para poder enseñar, no sabe cuál es su rol o no sabe cuál es su asignación porque tiene una identidad espiritual extraviada. ¿Me está siguiendo? Yo le dije que no le iba a predicar, le dije que le iba a enseñar. Amén. Entonces, eso nos lleva a tener personas en las iglesias, amén, sin ejercer un ministerio, hermanos, amén, que pretenden, amén, ser, que no entienden cuál es su propósito y que tienen una identidad espiritual perdida, y aunque sean ministros o incluso aunque sean pastores, amén, amén, no saben cuál es la asignación que se les dieron. Y eso, amén, explica el por qué a veces tenemos a evangelistas que están enseñando, amén, a pastores que quieren ser evangelistas, a maestros, amén, que quieren ser pastores y no lo son.
A veces encontramos, amén, pastores que no saben pastorear, a evangelistas que no saben predicar, a maestros que no saben enseñar, porque no han entendido cuál es su identidad o cuál es su rol. ¿Me está siguiendo? Por eso vemos que en muchas iglesias no hay crecimiento, porque el pastor que está ejerciendo la función de pastor no ha sido llamado a pastorear. Y vemos evangelistas que quieren pastorear y no han sido llamados a pastorear, sino han sido llamados a evangelizar. Amén. Efesios nos dice que Él mismo constituyó a unos. Amén. No todos podemos ser pastores, no todos podemos ser evangelistas, porque el que asigna los roles, amén, el que da la asignación y el que da la identidad es precisamente Dios. ¿Me está siguiendo? Dígame, hermano, dígame lo que dice la Escritura. Amén. Entonces te lo explico para que lo entienda. Una persona puede tener dones espirituales, puede tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, incluso puede, amén, hacer milagros, puede llegar, amén, a ser un gran predicador y puede llegar, amén, a ganar muchas almas, pero no ha entendido cuál es el propósito por lo cual Dios lo ha llamado. Y esta es la razón por la que tenemos pastores que son evangelistas, evangelistas que son pastores, amén, pero no saben pastorear, maestros que quieren ser pastores, evangelistas que quieren enseñar y no lo saben hacer. ¿Está siguiendo? Estamos aquí para crecer. Amén. No, si yo no termino aquí, ya me voy. A su nombre. Porque nunca entendieron, amén, o nunca desarrollaron un talento, un ministerio, porque no saben cuál es el rol o cuál es su propósito. Amén. Tienen dones, amén, tienen identidad, pero está extraviada o está perdida. Porque un don, hermano, o un talento no define quién eres. Dígalo. Como un error, hermano, no define quién eres. Amén. Te puedes equivocar, amén, puedes cometer un error, pero eso no define el tipo de persona que eres. Amén. Un talento, amén, o un don no define quién eres. Tal vez tú puedes hacer milagros, pero eso no te hace pastor. Amén. O puedes ser muy bueno para ganar almas, pero eso tampoco te hace evangelista. ¿Me está siguiendo? Amén. Cada quien tiene un rol, a cada quien se le ha asignado y cada persona tiene una identidad. Pregúntele a su compañero, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Pregúntaselo, ¿tú quién eres? Ahora, hay una cuarta identidad que es precisamente de la que yo quiero hablar. Todo esto que le acabo de decir era simplemente para sentar las bases de lo que es una identidad. Amén. Hay una cuarta identidad a la cual es la que yo quiero enseñar en esta tarde. Yo espero que me alcance el tiempo, hermano, porque el hermano Oscar ya me está haciendo caras. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6 nos dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pregúntenle al que está a su lado, ¿qué nos hizo Él? Reyes y sacerdotes. ¿Qué nos hizo Él? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Pero nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Para quién? Para Dios. ¿Para quién? Para Dios. ¿Quién? Para Dios. Usted, hermano, es un rey y un sacerdote para Dios. Amén. El libro de Hebreos dice que nos hizo real sacerdocio. Ahora, quiero que entienda esto, porque este es el corazón de lo que le quiero compartir. Mire, hay una diferencia muy marcada en la Escritura, en el Antiguo Testamento, de lo que eran los reyes y lo que eran los sacerdotes. Hay una diferencia muy marcada, amén. En el Antiguo Testamento nadie podía ejercer la posición o la postura, amén, de un rey, y tampoco nadie podía ejercer la posición de un sacerdote. Amén. Para ser sacerdote tenía que cumplir ciertos requisitos. No es como que yo llego y quiero ser sacerdote o yo llego y quiero ser rey. Nadie podía ejercer esas funciones. Amén. Tenía que cumplir ciertos requisitos. Número 1, debería ser nacido de la tribu de Leví. Para poder ser sacerdote tenía que haber nacido del linaje de la tribu de Leví. Amén. Era consagrado desde su nacimiento. Número 3, debía estar, amén, libre de toda impureza ritual. Es decir, no podía pertenecer o no podía haber habido idolatría en su nacimiento o en su formación. Amén. No debía tener ninguna especie de defecto físico, dice la Escritura. Amén. Tampoco, amén, solo podría entrar en las funciones sacerdotales hasta los 30 años. Su ropa era una ropa totalmente especial.
especial, tenía que tener una preparación especial, tenía que conocer o leer los 5 libros de la ley o de la Torá, que eran los libros de Moisés, tenía que saber, amén, los rituales y sacrificios de purificación, tenía que conocer el significado de la ofrenda y del sacrificio, y tenía que, amén, ser el enlace entre Dios y el pueblo. Para que el hombre pudiera ser sacerdote, tenía que cumplir estos requisitos. Él no era como decía, bueno, yo esta mañana siento de Dios, amén, Dios me ha hablado a través de un sueño, de una visión, y voy a empezar a ser un sacerdote. No se podía. Tenía que venir de un linaje y tenía que cumplir ciertos requisitos. Ahora, para ser rey, amén, tenía que venir del linaje real, no solamente porque nació, sino tenía que venir del estirpe de un rey. Tenía que ser descendiente de un rey, tenía que tener una preparación específica, amén, de estrategias de guerra, geografía, economía, tenía que saber, amén, de peleas, tenía que saber montar, tenía que saber negociar, atender las necesidades del pueblo y dialogar, ser un mediador. Para ser rey tenía que venir también de un linaje y tenía que tener una preparación. Mira que está a su lado, Preparación. Cualquiera de las dos áreas que tenían que ejercer, tenía que haber una preparación. No es como que yo quiero ser rey junto a un grupo de personas y entonces me hago rey. Él tenía que venir de un linaje, amén, y para ser sacerdote también tendría que venir de un linaje, pero no solamente bastaba con nacer en la cuna, o no solamente bastaba con haber, amén, nacido del linaje de la tribu de Leví, sino que tenía que haber una preparación para que ellos pudieran ejercer el ministerio o el rol que Dios les había asignado. ¿Me está siguiendo? Es decir, que no solo el nacer en la cuna real estaba todo resuelto. Ahora, las funciones de los reyes y los sacerdotes, para que vaya tomando un poco más sentido todo esto que le estoy tratando de enseñar o le estoy tratando de decir, amén, la posición del rey se debía al pueblo, mientras que la posición del sacerdote se debía a Dios. Es decir, que el pueblo era quien elegía al rey, amén. La Biblia dice, o la historia nos dice, que el Señor, amén, era el que gobernaba la nación, era un gobierno teocrático, donde Dios era el rey de Israel, pero el pueblo, amén, empezó a pedir rey, y entonces Dios, amén, no quería asignarles un rey, pero por causa del pueblo, Dios tuvo que asignarles un rey. A lo que quiero darles a entender en esta mañana, que el rey se debía al pueblo, pero el sacerdocio o el sacerdote se debía a Dios. Aleluya. Amén. Para que un hombre llegara a ser sumo sacerdote, tenía que ser preparado desde su infancia hasta cumplir los 30 años. Para que un hombre pudiera llegar a ser rey, tenía que venir, amén, del linaje real y ser preparado desde su nacimiento. Amén. ¿Por qué? Porque la vida de los reyes constantemente estaba en peligro. ¿Me está siguiendo? Entonces, desde que el niño nacía en el linaje real, desde ese momento se le empezaba a dar la preparación, porque él no sabía cuánto tiempo iba a vivir su padre. ¿Me está siguiendo? Se le enseñaba desde niño. Ahora, las funciones o la función de un rey eran atender a las necesidades del pueblo. Él estaba, amén, en el trono para resolver los problemas, atender las necesidades de la nación, amén, comandar a los ejércitos, mantener la paz y el orden, el bienestar de la nación. Él tenía la obligación de arreglar los asuntos del pueblo. La función del rey, amén, era gobernar a la nación, que hubiera paz, amén. Si tenían algún problema era irse a la guerra, preparar los ejércitos, suministrarlos las herramientas o las armas para que el pueblo estuviera preparado. Esa era la función del rey. Pero el sacerdote, hermano, lo único que tenía que hacer, no atendía al pueblo, sino atendía las necesidades de Dios. El rey atendía las necesidades del pueblo, el sacerdote atendía las necesidades de Dios. Y mire, amén, lo que se dedicaba o lo que mantenía el orden. Mientras el rey mantenía el orden secular, amén, o de lo ordinario, el sacerdote se dedicaba a mantener el orden de lo espiritual. El sacerdote se preocupaba por lo espiritual y el rey se preocupaba por lo material, por lo físico. ¿Me está siguiendo? Mientras el rey se movía, amén, y preparaba los ejércitos para la batalla, el sacerdote movía la mano de Dios para que el pueblo pudiera tener victoria. Aleluya. Es decir, que si el sacerdote no hacía su función, no importaba cuánto el rey preparara el ejército no podía ganar, porque de quien dependía la victoria no era del rey y no era del ejército, era de Dios. Y quien hacía la función o el enlace entre Dios y el ejército era precisamente el sacerdote. Esto lo podemos ver a través de la historia bíblica. Dice la historia que cuando
el pueblo, amén, cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo, amén, perdía. Pero cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo prevalecía. ¿Me está siguiendo? ¿Estoy siendo claro con todo eso? Muy bien. Entonces, mientras el rey se preocupaba por poner, amén, a los soldados y equipar, amén, a los soldados con armas, suministrar los alimentos o las cosas que necesitaban para la batalla, el sacerdote se preocupaba por mantener el altar encendido, amén, que era el candelero, pasearse en medio de los panes de la proposición y ofrecer el sacrificio. Mientras el rey estaba al frente de la batalla, amén, el sacerdote estaba haciendo su función. ¿Me está siguiendo? Mientras el rey movía lo físico, amén, o lo secular, el sacerdote se encargaba de mover el mundo espiritual. Y esa es la diferencia marcada que hay en el Antiguo Testamento. Pero cuando pasamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el Señor unifica las dos funciones. Y ya no lo separa, ya no tiene un rey y ahora tiene un sacerdote. Ahora en el Nuevo Testamento vemos que el Señor nos hace reyes y sacerdotes para Dios. Aleluya. ¿Me está siguiendo? Amén. Ahora, la asignación del rey, amén, y la asignación del sacerdote. Porque una cosa es la posición y otra cosa es la asignación. Amén. Cuando Dios llama a los reyes y a los sacerdotes, le da una asignación. Mire, el rey cuidaba el trono, el sacerdote cuidaba el lugar santo. Mientras el rey, amén, era visible para todo el pueblo, o en el trono el sacerdote era invisible y vivía en el anonimato. Esa era la asignación de un rey y la asignación del sacerdote. Mientras el rey servía, amén, mientras el rey, era servido, tenía panaderos, coperos, amén, personas de la corte real que le servían, que le suministraban todo lo que él necesitaba, amén. El sacerdote vivía en una vida de servicio. Mientras el rey era atendido por los consejeros, mientras el rey era atendido por el panadero, el copero y toda la corte real, le rendían pleitesía, el sacerdote vivía en el anonimato y su vida era una vida de servicio. ¿Está conmigo? Amén. El rey era movido, amén, por consejeros y el pueblo y el sacerdote. Eso es lo que escuchaba el rey. Amén. Número uno, cuando el rey llamaba consejo, lo primero que hacía es preguntar qué dicen los consejeros. Amén. Cuando había un problema, el rey mandaba a llamar a los consejeros. Número dos, lo que el rey escuchaba era el pueblo. Cuando el pueblo tenía una necesidad, mandaba a llamar al pueblo y le preguntaba qué necesita. Y número tres, cuando el rey necesitaba una respuesta, mandaba a llamar al sacerdote. Es decir, que el rey tenía que escuchar, amén, a los consejeros, el rey tenía que escuchar al pueblo y el rey tenía que escuchar al sacerdote. Amén. Mientras que el sacerdote, al único que escuchaba y obedecía, era a Dios. Aleluya. ¿Me está siguiendo? Amén. Yo no ofrenda de palmas al Señor Jesús. Ahora, mientras el rey tenía un trono, una corona, una capa y un cetro, que esto representa posición, autoridad, derecho, amén, y esto representa autoridad, posición y derecho, amén. El sacerdote tenía el pectoral, las 12 piedras, amén, que representan las 12 tribus de Israel, el cinturón de la justicia y la túnica que representaba santidad. El pectoral, amén, con los 12 piedras y el urín y el tumín, lo que representaba era gobierno, justicia, autoridad y santidad. Mientras que el rey tenía posición, autoridad y derecho, amén, lo que el sacerdote tenía en su cuerpo, él decía gobierno de Dios, santidad de Dios, amén, y fidelidad y autoridad de parte de Dios. Mientras el gobierno, amén, sacerdotal mientras el rey proclamaba, o el reino proclamaba, viva el rey, el sacerdote con su vestimenta, amén, y con lo que él portaba, proclamaba, viva Dios, o gobierna Dios. Mientras el pueblo proclamaba, viva el rey, el sacerdote tenía que proclamar, amén, que Dios era el que gobernaba a la nación. Mientras el rey era llevado, amén, mientras el rey llevaba en su mano una copa de oro, el sacerdote llevaba un cuerno con aceite. ¿Me está siguiendo?
Mientras el rey salía, amén, montado sobre su carruaje o sobre su caballo, amén, con escoltas y caravanas, y el pueblo lo admiraba, el sacerdote, amén, vestía cilicio para estar en la presencia de Dios, y lo único que hacía era pasearse entre el sacrificio y los panes, amén, y lo único que lo acompañaba al sacerdote era la presencia de Dios. Es decir, hermano, que mientras el rey cuidaba la posición física, el sacerdote se preocupaba por cuidar la posición espiritual. Mientras el rey cuidaba lo visible, el sacerdote se preocupaba por cuidar lo invisible, lo que no se ve, lo que está en el anonimato. Esa era la preocupación del sacerdote. ¿Me está siguiendo? Es decir, que mientras el rey cuidaba toda la posición física, el sacerdote cuidaba la posición espiritual. Mientras el rey cuidaba lo visible, el sacerdote cuidaba lo invisible, lo íntimo y lo sagrado. Hermanos, amén, el Señor en este tiempo nos ha puesto a nosotros como pastores y ministros. Somos reyes y sacerdotes. El problema es que nos preocupa más la posición que la asignación. Aleluya. Dígalo. Luego que pasó la vida, ¿les parece que esto es contigo? Parece que eso es conmigo. Hemos llegado al tiempo donde los pastores y ministros quieren ser reyes, pero se les ha olvidado que Dios los hizo sacerdotes. Gloria a Dios. Queremos ser reyes, pero se nos ha olvidado que Dios nos dio una identidad, y es ser sacerdotes. Hemos llegado al punto, hermano, de preocuparnos más por la posición que la asignación. Y ciertamente Dios nos ha dado una posición de privilegio. Usted como pastor, hermano, como ministro, tiene una posición de privilegio. Dios le ha asignado, hermano, una posición de honor. Dios le ha dado una posición, hermano, y nos ha hecho cabeza y nos ha dado autoridad para gobernar a su iglesia. Pero esa posición ha hecho que perdamos nuestra identidad. ¿Está siguiendo? Aleluya. Esa posición como ministros, como líderes, como autoridad, nos ha hecho perder nuestra verdadera identidad. Nos ha hecho convertirnos, amén, nos ha hecho olvidar el sacerdocio y vivir solamente de la posición, mantener una posición, porque hay quienes les gusta más lo visible del pueblo que lo espiritual que está en el anonimato. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Está siguiendo o no? Amén. Mire, lo visible, ¿qué es lo que vean o qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que admiran? ¿Qué es lo que respetan? ¿Qué es lo que sirven? ¿Qué es lo que obedecen? ¿Y qué es lo que le ofrecen pleitesía? Eso es lo visible. Nos gusta, digan que está solo, nos gusta que nos vean, nos gusta que nos admiren, nos gusta que nos rindan respeto, nos gusta que nos rindan, amén, que nos sirvan, nos gusta, amén, que nos obedezcan, nos gusta, amén, que nos ofrezcan pleitesía. Queremos el reconocimiento, queremos el lugar, queremos la posición, pero se nos ha olvidado que nos debemos a Dios. Y no nos debemos al pueblo. Hay quienes les gusta, hermano, la posición visible, la plataforma, las credenciales, los títulos, amén, el cómo entras, las fanfarrias y las pompas. ¿Me está siguiendo? Pastor, qué gran mensaje. Tremendo, pastor. Coordinador, excelente evento. Supervisor, excelente trabajo, el distrito va creciendo. Nos hemos convertido, amén, en espejo de cosas que no deberíamos de ser. Nos hemos convertido en reyes y hemos dejado el sacerdocio por el lugar, amén, secreto en el cual Dios nos ha llamado. Nos encanta la plataforma, pero no nos gusta la parte interior. Amén. ¿Está conmigo? Yo te lo voy a enseñar. Amén. ¿Está siguiendo? Miren, te voy a decir esto, y los supervisores no me van a validar, no me van a dejar mentir. Pero cuando termina una convención, cuando termina un evento, un congreso, ¿quiénes son los primeros que se van? Los pastores. Ellos se lo pueden decir, los primeros que se van son los pastores. Cuando mi padre era supervisor, los únicos que se quedaban al final éramos nosotros. Cuando el hermano Aldo termina un evento, el que se queda es él hasta el final.
El coordinador, recuerdo en la convención pasada, eran las 9 de la noche y él todavía estaba ahí arreglando asuntos con ellos, solos. Recuerdo que nomás estaba el hermano Enrique, el hermano Tony y yo. Los primeros que se van, hermanos, son los pastores. Porque nos gusta que nos sirvan, pero no nos gusta servir. Gloria a Dios, aleluya. ¿Está siguiendo? Todos los miembros, ¿no? Yo sé que no me van a volver a quitar. Pero que Dios los bendiga. Cuando terminan los eventos, hermanos, los primeros que se van son los pastores. Amén. Son los primeros que se van. Gloria a Dios. ¿Está siguiendo? Amén. Y tal vez en su congregación sea diferente. Tal vez el último que se va a ser pastor. Porque yo soy pastor, hermano, y me ha tocado quedarme hasta el último. Pero cuando se trata de servir, hermano, en una posición más allá, hacemos lo mismo que el pueblo. ¿Está siguiendo? Amén. Hacemos exactamente lo mismo que no queremos que nos hagan. Deseamos que la gente se quede hasta el final con nosotros y trabaje con nosotros, pero cuando se trata de apoyar al ministerio, amén, al supervisor, al coordinador, amén, al presidente, hacemos exactamente lo mismo. Y yo sé que todos, hermanos, se están preguntando, bueno, ¿y el hermano Vicente qué derecho tiene para estar ahí y para estar enseñando esto? Déjenme decir, hermano, yo tengo 20 años en este negocio. Tengo 24 años de bautizado, voy a cumplir 20 años. Cuando mi padre, hermano, era supervisor, a nosotros nos tocó cargar sillas, mesas, limpiar baños. Es más, te voy a decir una cosa, cuando nosotros todavía ni aspirábamos al ministerio, el hermano Oscar se lo puede decir, nosotros parábamos carros para campañas, también cargábamos bocinas. Cuando el hermano Tony, hermano, ni siquiera se había casado, poníamos sonido, barríamos lugares, hermano, trabajábamos para la obra de Dios. Tenemos más de 20 años, hermano, en esto. Y si Dios nos ha puesto en una posición, es precisamente porque hemos aprendido a servir. ¿Está siguiendo? Amén. Cuando tú aspiras a un ministerio, cuando tú aspiras a servir a Dios, hermano, lo primero que tienes que aprender o lo primero que tienes que enseñarle a tu iglesia es a servir. Amén. Porque cuando empiezas a servir, Dios te va a dar una posición y te va a dar una asignación. De una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo. A veces cuidamos más la posición que la misma unción. ¿Está siguiendo? A veces cuidamos más la posición que la misma unción. Y vemos a alguien, hermano, que comienza a despuntar, vemos a alguien que empieza a crecer, que lo empiezan a mover, que lo empiezan a llevar a todos lados. Y nuestra posición es, ¿y este por qué está ahí? Porque queremos cuidar la posición en lugar de ver la asignación de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo con una persona. Amén. Queremos, amén, que empiece desde abajo y no está mal. Pero no sabemos o no entendemos el camino que esa persona ya recorrió. Vemos al hermano Oscar, el hermano Oscar anda predicando en todos lados, pero usted no sabe, hermano, todo el proceso. Vemos al hermano Aldo, el hermano Aldo tiene 10 años de supervisor, pero no sabemos todo el proceso que él ha llevado para tener esa posición, amén, que Dios le dio, porque él cumplió con su asignación. ¿Está siguiendo? Miren, el rey, mira que está a su lado, el rey, cuidaba el trono, porque eso lo hacía grande. El rey cuidaba el trono y el sacerdote no cuidaba el trono. ¿Saben por qué? Porque no lo tenía, y como no le tenía, no le importaba. El sacerdote se preocupaba por la presencia de Dios y no por el lugar que le fueran a dar. Amén. Él se preocupaba, amén, el sacerdote, por cuidar la presencia de Dios. Y la mayoría de los reyes que nosotros vemos en la Escritura, vemos que todos se equivocaron. ¿Saben por qué se equivocaron? Todos los reyes que vemos en el Antiguo Testamento cometieron error tras error, error tras error. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque los reyes se preocupaban de cuidar el trono y no cuidar lo espiritual. Amén. Y cuando vemos, amén, el área de los sacerdotes, si vemos un Elí que falló, si vemos a uno que otro, hermano, pero es mínima la cantidad comparada con los reyes de los que se equivocaron. ¿Sabe por qué? Porque el rey se debía al pueblo, pero el sacerdote se debía a Dios. Amén. Y lo que el rey cuidaba era su posición, pero lo que el sacerdote cuidaba era la presencia de Dios. Amén, aleluya. Y es verdad. Pero cuando el sacerdote descuidaba la presencia de Dios, hasta la descendencia pagaba los platos.
Amén. Cuando tú, hermano, como pastor y ministro, descuidas, amén, la asignación que Dios te dio por una posición, hasta tu familia la vas a arrastrar, amén, a lo que Dios te manda. Porque cuando Elí descuidó, amén, su sacerdocio, los hijos murieron por causa del pecado del padre. ¿Me está siguiendo? Amén. Y la mayoría de los reyes se equivocaron, amén. Pero vemos pocos sacerdotes. Y aquí es donde lo quiero llevar. Dios, amén, nos ha hecho reyes para gobernar su iglesia, amén. Pero también nos ha hecho sacerdotes para cuidar y ministrar, amén, su presencia. Dios te ha dado una posición como ministro, Dios te ha dado una autoridad como pastor, te ha hecho rey, te ha puesto como cabeza, pero no solamente te ha puesto como cabeza, sino que te ha dado una asignación, y es cuidar su presencia en el lugar que Él te llamó. ¿Están conmigo? Pastores y ministros que están en esta tarde, que la posición no cambie tu asignación. Que el tener una credencial, que el tener un cargo, hermano, no te destambalee ni te haga perder la asignación de lo que Dios te ha dado. Dios te ha llamado para pastorear. Dios te ha llamado para ministrar, para cuidar el rebaño, para traer su presencia y para vivir para Él. La posición, gloria a Dios, qué bueno que tenemos supervisores, qué bueno que tenemos coordinadores, porque son personas que Dios ha asignado, amén, en esa posición para guiar a su pueblo. Pero tú como pastor y ministro tienes una asignación que es pastorear. En el momento que cambias el llamamiento, yo no sé, hermano, en qué momento cambiamos el llamamiento por el ministerio, amén, porque hay quienes tienen un ministerio, pero no tienen un llamamiento, y hay quienes tienen un título, amén, pero no lo pueden ejercer. Gloria a Dios. ¿Está siguiendo? Amén. Tenemos un título, pero a veces nos queda grande el título, porque no es la asignación, sino es la posición que estamos manteniendo. Gloria a Dios. ¿Está siguiendo? Amén. Miren lo que dice Juan capítulo 6 verso 15. Ya voy a terminar porque siento que todo eso no les gusta. Ya el que está a su lado, esto no me gusta. Aleluya. Sí, me gusta. Miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 6 verso 15. Dice, pero entendiendo Jesús ¿qué hizo? Entendió, ¿verdad? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él, o sea, venía una multitud de gente y lo quería tomar, pero entendiendo Jesús que iban a venir para tomar posesión de Él y hacerlo ¿qué? Rey. ¿Qué quería hacer el pueblo con Jesús? Hacerlo rey. Hacerlo rey. Él volvió y se retiró al monte él solo. ¿Por qué creen que Jesús se alejó de la multitud? Porque el pueblo lo quería hacer rey, pero Jesús no vino a ser rey. Pastor, ¿qué está diciendo? Si la Biblia dice que Él es el Rey de Reyes, sí, pero Jesús cumplió 4 ministerios, o va a cumplir 4 ministerios. El primero es como profeta, el segundo es como sacerdote, el tercero es como rey, y el último va a ser como juez. Jesús va a cumplir 4 funciones, tiene 4 asignaciones. Pero cuando Él estaba en la tierra, Él no estaba para ser rey, Él estaba para ser profeta, según el Evangelio, y Él está para ser sacerdote. Y cuando el pueblo lo quiso hacer rey, Él se alejó del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Él no permitió que la posición cambiara su asignación. Él vino como profeta y después vino como sacerdote. Y Él no permitió que el pueblo cambiara su asignación. Y a veces nosotros permitimos que el pueblo cambie nuestra asignación, que las credenciales cambien nuestra asignación por una posición. Amén. Esto que le estoy citando es lo mismo que Pablo dice en Filipenses 2 del 5 al 7. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de la posición. Y se hizo, amén, semejante a los hombres. Y se hizo obediente. ¿Obediente a qué? A la asignación que se le había dado. Jesucristo no quiso ser rey. Él va a ser rey.
Pero él se alejó del pueblo. Las personas, amén, buscan a Jesús para hacerlo rey, pero él entendió cuál era su asignación y abandonó la posición. Amén, tenemos que tener presente y tenemos que tener cuidado que nuestro corazón no se envanezca, amén, con palabras persuasivas. Porque a veces, hermano, y yo sé que a la mayoría le ha pasado, amén, a veces tenemos un ministro que está, amén, ejerciendo una función y una oveja resentida viene y le palpa la espalda y le dice: tú tienes la capacidad de ser un pastor, amén, y lo primero que hace es dividirse. ¿Me está siguiendo? Se divide por una oveja resentida, amén, que no quiere sujetarse a la autoridad. Y vienen y te soban la espalda y te dicen: tú ya estás preparado, tú ya estás listo, échale ganas, amén. Aquí hay 4 o 5 ovejas que se salieron en rebeldía, amén, que están resentidas. Vamos a levantar una iglesia. Eso es división. Y Dios no prospera la división. Tenemos que aprender, amén, y cuidar que nuestro corazón no se envanezca con la palabra, amén, o con los aplausos. Porque, amén, las alabanzas que el pueblo le daba a Saúl son las mismas alabanzas que lo estaban destruyendo. Estoy hablando con ministros, estoy hablando con líderes. Amén. Usted, hermano, para salir al ministerio, hable con su pastor, platique con su pastor, no se olvide. Hable con su pastor. Usted, hermano, estará listo para el ministerio cuando su pastor le dé la asignación. Mire, yo sé que la mayoría conoció a mi padre, pero cuando mi padre era supervisor, hermano, yo ya tenía 10 años con licencia. 10 años. Y muchas veces se me acercaba gente y me decía: usted es tremendo para predicar, usted ya está listo. Hermano, levante su iglesia y yo lo sigo. ¿Sabe cómo se llama eso? Deslealtad. Los ministros, hermano, tenemos que aprender a ser leales. Los pastores, hermano, tenemos que aprender a ser leales a la autoridad. Una cosa es que usted esté en desacuerdo. ¿Sí me entiende eso? Una cosa es que usted esté en desacuerdo. Yo puedo estar en desacuerdo con lo que el hermano Oscar hace. Puedo estar en desacuerdo con lo que el hermano Aldo, el hermano Ramiro y el hermano Enrique hacen. Yo puedo estar totalmente en desacuerdo. Pero una cosa es que yo esté en desacuerdo y otra cosa es que yo sea desleal. ¿Me está siguiendo? Yo puedo estar en desacuerdo en muchas áreas. Pero una cosa, hermano, es que yo esté en desacuerdo y otra cosa es que yo sea desleal. Son dos cosas totalmente distintas. No estoy de acuerdo, pero aquí estoy para apoyar, aquí estoy para trabajar. ¿Está siguiendo? Y vuelvo a repetir, 10 años duré con licencia. Y hubo gente que se me acercaba, que me decía: usted está listo para preparar, para predicar. Usted, amén, puede ser, amén, un buen pastor, hermano, pero no es el tiempo mío ni la persona que se me acerca, es el tiempo de Dios. Amén. La Biblia dice que David, hermano, amén, fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué fue un hombre conforme al corazón de Dios? David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la pregunta es: ¿sabe por qué fue un hombre conforme al corazón de Dios? Porque la mayoría piensa que David era un hombre conforme al corazón de Dios por la alabanza. Amén. Pero esa no fue la razón por la cual Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. Amén. La Biblia dice que Saúl, hermano, le dieron una asignación, pero por su posición, él dejó, amén, la asignación que le dieron y quiso ofrecer un sacrificio. Amén. Y no esperó al profeta. Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios, porque Saúl quería hacer lo que a él le parecía mejor. Pero David, amén, era un hombre conforme al corazón de Dios, porque aunque él fue ungido como rey desde su adolescencia, él jamás lo anduvo gritando: yo fui ungido como rey. Él estaba en el palacio con el rey, él estaba, amén, tocando la arpa con el rey, y nunca, amén, levantó su mano en contra del ungido. Aún, hermano, cuando Saúl estaba endemoniado hasta los dientes, él jamás, amén, profesó o levantó la mano. Él esperó el tiempo de Dios. Amén. ¿Sabe por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él nunca peleó una posición. David era sacerdote antes de ser, amén, el rey. Antes de ser ungido como rey, él ya era un adorador. Amén. Él ya ministraba a Saúl a través de la alabanza. Es decir, que Saúl, amén, David fue primero sacerdote y después rey. Y nosotros a veces llegamos a ser reyes y se nos olvida que somos sacerdotes.
David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque él se mantuvo fiel a la asignación que le dieron. Él no peleaba el trono, aun cuando él ya había sido ungido y tenía el poder y el derecho de reclamar el trono que Dios ya le había dado, porque Dios había desechado a Saúl. Amén. Y él se mantuvo en la posición, porque David nunca persiguió un trono. Él fue, amén, sacerdote antes de ser rey. Él ministraba, amén, y él traía la presencia de Dios. Pastor y ministro, tenemos que tener cuidado, amén, cuando te ofrezcan ser rey, amén, cuando tu asignación es ser sacerdote. Termino con esto. Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 18, si se puede poner de pie. Creo que ya me tardé demasiado. Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 18 al 22, dice, quiero que vea esto. Y este es el corazón, hermano, del mensaje. Dice, el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído que les haya yo hablado, de aquí que ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Qué es esto? Porque desde que el Señor Jesucristo fue apresado para ser llevado, hermano, delante del sumo sacerdote y delante del concilio, desde el momento que Jesús fue apresado, Él no dijo una sola palabra hasta que estuvo delante del sumo sacerdote. La Biblia dice que como cordero fue llevado y no abrió su boca. No abrió su boca, ¿sabe por qué? Con la única persona, hermano, con la que Él habló después de ser apresado, fue con el sumo sacerdote. Ahora la pregunta es, ¿por qué solamente lo hizo con él? ¿Sabe por qué? Por respeto. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el que creó todo el universo, reconocía la autoridad, y con el único que tuvo un diálogo fue con el sumo sacerdote. Ahora quiero que preste atención a esto, porque esto va a doler. Gloria a Dios. La Biblia dice que el que golpeó, el que le dio una bofetada a Jesús, fue un alguacil. Este era romano. La pregunta es, ¿por qué un alguacil bofetea a Jesús siendo romano? ¿Sabe por qué? Porque aunque Jesús no le estaba faltando respeto al César, el alguacil y los romanos reconocían que la máxima autoridad que había era el sumo sacerdote. Y ojalá, hermano, usted salga de este lugar aprendiendo algo diferente. Que no importa quién sea, usted le tiene que rendir respeto a la autoridad. Él era romano y golpeó a Jesús porque le contestó al sumo sacerdote. Los alguaciles estaban para defender al César, no a los judíos. Sin embargo, el soldado romano reconoció la autoridad. Por eso golpeó a Jesús. A la única persona, hermano, que Jesús le respondió fue el sumo sacerdote. Dios te ha hecho rey y te ha hecho sacerdote. Pero tu asignación no es ser rey, es sacerdote para Dios. Amamos más la posición que la propia asignación. Pastor y ministro, si te pudiera dar un consejo en esta tarde, yo sé que no me lo has pedido, pero si te pudiera dar un consejo es: ama, no ames la gloria,
ama su gloria. Y Dios te exaltará. Ama la intimidad con Dios y Dios te exaltará. Honra y respeta a tus autoridades y Dios te exaltará. Trabaja mano con tu pastor, con tu supervisor, con tu presbítero y Dios te exaltará. Somos, diga que está a su lado, somos reyes y sacerdotes para Dios. Mi hermano, el altar está abierto. Si usted quiere venir, puede ser. Aquí hay pastores, hay supervisores, hay ministros que pueden orar por usted. Dios quiere hacer algo contigo. Dios te quiere llevar a un nivel más alto, pero tienes que entender cuál es tu identidad, la identidad que Dios ha puesto a ti. Mi hermano, mi deseo es que el Señor te bendiga. ¿Por qué no levanta sus manos un momento al cielo? Levante sus manos. Si quiere venir al altar, puede hacerlo.